Mi mamá recientemente compartió una experiencia extraña y espeluznante que ella, sus hermanos y padres presenciaron cuando era más joven, alrededor de los 6 años de edad. Mi madre es una mujer muy elegante, con clase, educada y correcta, que no sería el tipo de persona que mienta sobre esto solo para asustar a alguien. Además, mis tías y tíos han verificado esta historia individualmente. Mis abuelos, mi madre, mis tías y mis tíos vivían temporalmente en un pequeño pueblo de México con una población de unas 1000 personas dispersas por un paisaje montañoso. Vivían en la base de uno de los cerros más grandes y tardaban un par de horas en llegar a la cima. Mis abuelos eran relativamente pobres. Mi abuelo ganaba lo justo para cubrir sus necesidades trabajando en un campo de caña de azúcar. Pero vivían en una de las casas más bonitas por su proximidad a la colina y también cerca de una supuesta casa de brujas en la cima de la colina. Los lugareños se mantenían alejados de la casa y el alquiler era el más barato de entre todas las casas disponibles, mucho más sencillas. Mis abuelos, tías, tíos y mi madre tuvieron algunas experiencias paranormales en esa casa. La mayoría de ellas se atribuyeron a la bruja, al estilo típico del folclore mexicano. Sin embargo, el nahual que presenciaron fue lo que les hizo marcharse. Mi mamá cuenta que un día estaba en la entrada de la casa con la puerta abierta de par en par jugando con unos juguetes. Mis tíos y tías estaban en la misma habitación detrás de ella, jugando y jugueteando, mientras mi abuelo se relajaba en una mecedora. Ella levantó la vista justo cuando un perro negro de tamaño mediano caminaba por la calle delante de la casa. Lo que la asustó fue que este perro tenía 2 pechos humanos colgando que estaban conectados a su piel como si fuera parte de su cuerpo. Dice que los pechos no tenían pelo, lo que le permitió ver que eran pechos humanos y no algún tipo de tumor o crecimiento en el perro. Mi madre dice que el perro le dio muy mala espina y se puso a llorar. Esto hizo que el perro se detuviera en seco y mirara a mi madre. Mi abuelo se levantó y se dirigió hacia la puerta, al igual que mis tíos, para ver qué ocurría. Reconoció al instante lo que era la criatura y sacó un pequeño revólver que siempre llevaba consigo debido a las largas caminatas que hacía a pie para ir a su trabajo. Apuntó con el revólver e intentó apretar el gatillo, pero el arma se atascaba y no disparaba. Lo intentó varias veces, cada vez comprobando y asegurándose de que el arma funcionaba correctamente, pero sencillamente no disparaba, mientras el perro se quedaba mirando. Al final, el perro se dio la vuelta y echó a correr por la carretera hacia unos matorrales que había junto a la carretera. Cuando desapareció de su vista, mi abuelo intentó disparar el arma y lo consiguió sin problemas. Aunque su situación económica era muy limitada, se mudaron una semana después del encuentro con el nahual. Mi madre nunca ha querido volver a esa casa. Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad, no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido, por lo que las luces de toda la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo del computador. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso me pareció ya que no tenía iluminación suficiente. Estaba entretenida jugando cuando se me ocurre levantar la mirada. Lo que vi fue una sombra gigante que llegaba al techo. La sombra era color negra, o al menos eso me pareció, ya que no tenía iluminación suficiente. Su forma era parecida a la del típico fantasma que está cubierta con una sábana. Yo siempre he sido algo renuente a creer cosas paranormales, por lo que lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma varias veces que lo que había visto no era real. Pero cuando volví a voltear la sombra, seguía ahí. Así sucedió varias veces. Cada vez que volteaba tenía la esperanza que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. Así pasaron como 40 min. La verdad, tenía mucho miedo. Normalmente, uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer,
La sombra simplemente seguía ahí sin moverse, a una distancia aproximada de 2 metros de mí. Lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia la cama y taparme. Así estuve un buen rato sin poder dormir. En mi interior sabía que la sombra estaba al lado de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente simplemente no había nada. Después de varios años, sigo sin encontrarle una explicación lógica de lo que vi. Si alguno de ustedes tiene alguna explicación racional, me gustaría que la comentaran. En la casa mi hermana y cuñado tenían a mi sobrino de 10 meses. El niño dormía con ellos. Unas noches mi hermana despertaba porque sentía al niño que se iba bajando como si lo estuvieran jalando. A veces lo tenía que acomodar porque ya estaba a punto de caer de la cama. Una ocasión despertó y vio a un gato sentado al pie de la cama. Después de varias noches, le platicaron a sus suegros, y ellos, junto con los tíos, esperaron afuera en el patio. Y cuando vieron al gato le tiraron piedras, uno de ellos le pegó en la cabeza, pero el gato alcanzó a escapar. Unos días después, les platicaron que en el siguiente pueblo falleció una señora. Amaneció con un golpe en la cabeza. Le pregunté a mi cuñado si no fueron a reclamar, pero él dijo que no, que ya conocían que la mujer hacía brujería. En otra ocasión, mi otra hermana construyó un departamento. Se encontraba en la parte trasera de la casa de mis padres. Al excavar, encontraron huesos pequeños, parecidos a los de una pierna de niño. En la casa, descubrieron cajas con juguetes de los 70s. Cuando mi hermana se mudó con sus hijas, escuchaba la voz de una niña que le decía: «Espérame, ahí voy», aunque sus hijas tenían 13 y 15 años. Mi mamá le aconsejó poner una moneda bajo la lengua y hablarle, pero creo que nunca lo hizo. Además, un columpio en el patio se movía solo por las noches. Una ocasión, mi hermana llamó a mi mamá para que fuera a verlo. Entonces sale mi papá y enojado dice: «¡Qué fantasma ni que nada!». Él detuvo el columpio y lo dejó sin moverse, pero cuando empezó a caminar de regreso, nuevamente comenzó a moverse. Todos nos quedamos helados en ese momento. Aún hoy en su casa siguen experimentando fenómenos inexplicables. Si te ha gustado este video, agradecería que le dieras like y te suscribieras al canal para más historias de terror. Igualmente, si tú tienes una historia que contar, invito a que me la dejes en comentarios o me la mandes al correo que está en pantalla, con el fin de poderla compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima.